Aproximadamente el 50% de la creación de imágenes he utilizado la herramienta de Whisk. Y hace muy poco se ha vuelto a integrar dentro de la plataforma de Flow. Esta nos permitía poder crear imágenes a través de unas escenas predefinidas, tanto como los personajes que nosotros querramos que estén dentro de la imagen. Y esto es fenomenal porque podemos integrar lo que serían algunos elementos dentro de nosotros donde querramos. Y así después poder generar un video que nosotros queramos acorde a nuestro pensamiento. Para poder ingresar de forma nueva a lo que sería esto, tendríamos que ir a una parte donde dice nuevo proyecto en Flow. Cuando ustedes ingresen, vamos a ingresar acá de forma tranquila. Nos va a aparecer que esto acá, que hay muchas aplicaciones para poder utilizar. Y acá tenemos el apartado de la izquierda de herramientas. Esto es un poquito distinto a lo que sería acá Flow, porque Flow, bueno, tiene sus cositas, pero en mi caso considero que Whisk es una herramienta muy buena. En este caso vamos al apartado de la izquierda y acá tendremos que ir a navegar, a empezar a buscar las plataformas que están por acá. En este caso hay una herramienta que está disponible que si ustedes bajan un poquito, van a encontrar acá la plataforma de Whisk. Para quienes los conozcan, saben que Whisk tiene mucho, pero mucho nivel. Esto aporta y prácticamente, como pueden ver en la parte de la izquierda, que es lo más importante al momento de generar las imágenes, tiene tres apartados. Tiene el estilo de la imagen, que nosotros queremos el estilo, es decir, lo pueden tener en 3D, pueden tener la imagen pigmentada y miles de cosas más en tipo de estilo. Por parte de la escena, es la escena que queremos que esté dentro de las imágenes principales. Y en este caso tenemos acá el personaje o subject, que es lo inicial o la imagen de la persona o de la imagen principal que va a estar asociada a la escena y asimismo al estilo. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan ver y visualizar cómo funciona esta herramienta para poder hacer uso de ella y crear nuestros videos. En este caso voy a subir una foto mía en la cual aparece mi imagen, mi cara con una polera negra y la voy a añadir como archivo multimedia en el apartado de acá arriba a la izquierda y voy a buscar una escena o una imagen de fondo donde yo quiero que se habitúe aquella cara mía en este caso. Por ejemplo, acá tengo una imagen de una persona que voy a sacarlo de astronomía, es lo primero que pensé. En este caso tenemos que guardar la imagen y volver a colocarla dentro de Whisk. Y en este caso elegí dos imágenes para una escena completa. Esta, que es la primera imagen que supuestamente yo debería estar dentro del traje del astronauta, la añadimos como archivo multimedia y también podemos darle acá al apartado donde dice más. En este más podemos tener más escenas o más referencias para que podamos utilizar la imagen. Una vez tengamos esto, podemos llegar y mandar a hacer la imagen. Acá acuérdense que tenemos que tener un prompt. El prompt es realmente importante para poder generar la imagen, pero el prompt se va a basar directamente en el personaje que está acá arriba a la izquierda, más la escena que nosotros querramos. En este caso lo voy a dar solamente a generar. Acá en este caso no habría ningún problema, así que lo voy a generar. Y otra cosa que voy a hacer es ir a ChatGPT y pedir que me haga un prompt para que me integre mi cara dentro de esta imagen. Entonces, cuando yo esté en ChatGPT, lo que voy a hacer es subir acá la imagen de la escena. Cuando le demos acá a adjuntar fotos y archivos, vamos a subirla y vamos a colocar la imagen del astronauta. También vamos a colocar la otra imagen de lo que sería la escena. Y aquí le voy a decir entrégame un formato JSON. Y le dije exactamente lo que indiqué. Entrégame estas fotos en formato JSON. Le digo acá que me envíe o me entregue lo que sería este formato. Que este formato me va a ayudar mucho a poder entender toda la escena, por así decirse, y todo el formato que tiene. Así que solamente tenemos que esperar a que me entregue esto. Por ejemplo, ahora ya empezó a generar lo que serían estas imágenes. Empezó a analizar acá de primer plano de una persona con una escena de traje especial. Y acá tenemos ya este formato de estas dos imágenes, nuestra idea que queremos. Entonces le damos acá a copiar. Una vez lo tengan listo, por ejemplo, acá me creó la imagen sin nada. Acá no tiene ninguna referencia, pero integró mi imagen dentro de los trajes de astronauta. Ya pueden ver un poquito a dónde va esto. Esto va a adaptar lo que sería el traje del astronauta y todo esto a la imagen. Entonces, si ya tenemos esto que está acá, que por ejemplo tenemos esta imagen a la derecha, también podemos añadir lo que sería el prompt. Y a partir de este prompt, ya nos va a generar una imagen más consistente y más que nuestra cara se va a habituar o se va a adentrar dentro de las imágenes de escena. Tanto esto lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer que primeramente se adapte a la primera imagen que está de arriba del astronauta, con que está muy acercada, y sacamos la opción de la segunda escena y colocamos nuevamente también el prompt. Podemos hacer esto y también podemos nuevamente colocar lo que sería la segunda escena. La cliqueamos, sacamos la primera escena y vamos a colocar nuevamente el prompt. Van a ver que nos va a generar imágenes totalmente distintas, de distintos ángulos, de distintas perspectivas. Por ejemplo, acá pueden ver que me generó esta, que bueno, para hacer esta tampoco está mal. Y también tenemos la segunda, en este caso, que tenemos aquí. Por ejemplo, estas son las imágenes. Ahora vamos a revisar las dos que acaba de crear acá. Por ejemplo, esta fue la primera que tomó en consideración mi cara, que como pueden ver, la imagen la tomó acá, que acá puedo estar bien o mal.
Pero acá, por ejemplo, miren, acá tenemos una adaptada a lo que sería el traje del astronauta y luego tenemos adaptada a las primeras imagen que acá ya está un poquito acá, que podemos quizás pedir una imagen mejor de nuestra parte o podemos colocar una imagen en la playa. En este caso busqué esta imagen de la playa que acá está una persona. Entonces en este caso yo la voy a descargar, voy a hacer prácticamente lo mismo, la voy a guardar, la voy a subir también acá nuevamente como una parte de la escena, también la subo en esta parte, añadir o subir archivo multimedia. Y mientras se sube la imagen vamos a ir al formato de JSON de lo que sería de estos astronautas, pero ahora vamos a añadir la nueva foto de lo que sería la playa y le vamos a decir entrégame. En este caso le dije que me entregase el formato JSON para utilizarla dentro de Whisk con una imagen mía. La idea es adaptar mi persona en la imagen, es decir, en la escena. Entonces, se lo voy a entregar, me va a entregar nuevamente lo mismo, lo que sería un formato, que acá, bueno, pueden esperar porque acá supuestamente está generando una imagen, pero va después a generar lo que sería el código. Así que ahora solamente tenemos que esperar a que esto baje. Mientras volvemos a lo que sería Whisk, añadimos este archivo de multimedia, sacamos la primera imagen, las segundas del astronauta, la podemos también eliminar, pero en eso no hay problema. Y vamos por el formato JSON, por ejemplo, que está acá, que lo acaba de crear, generó el código de las especificaciones directamente de esta imagen, y vamos a Whisk, colocamos lo que sería, nuevamente, lo que sería este prompt, y ahora va a adaptar mi persona, mi cara, ahora en una playa, siendo, por así decirlo, el vendedor de esas cositas que está vendiendo y lo que sea. Pero vamos a estar adaptados dentro de la imagen. Y esta es la funcionalidad de Whisk, que si tenemos un mejor prompt y tenemos una mejor idea de creación, nos van a generar imágenes totalmente buenas para lo que nosotros queremos, en este caso, para poder generar. Acá tuve un problema en la segunda foto, en la primera me generó, me acaba de integrar lo que sería a esta imagen, está un poquito más atrás, pero, por ejemplo, acá podemos ir jugando con las perspectivas, quizás tenemos otra foto en la cual tenemos una persona mucho más cercana, por así decirlo, en primera persona. Y así tenemos que ir jugando con esto y podemos ir añadiendo a poder generar nuestra imagen. En este caso generé 4 más para que las podamos ver porque hay algunas que me están haciendo con errores prácticamente porque Whisk quiere. Pero en este caso, por ejemplo, acá también integró mi cara, como lo pueden ver, en este caso. Y también vamos a esperar a que las 4 generaciones últimas, en este caso, como caso ejemplo, para que ustedes la puedan integrar. Bueno, acá integro también nuevamente mi cara de una forma distinta. Acá también tenemos esta, que está como sonriendo. Y además, ¿saben qué? Además de esta, yo le puedo decir de que me acerque un poquito más la imagen en este sentido. Acá, bueno, la integro de forma directa. Y así vamos a poder utilizar la herramienta de Whisk. Si quieren utilizarla para poder generar videos, pueden revisar mis videos en los cuales enseño cómo poder generar videos a través de generación de imágenes, en los cuales en algunas oportunidades utilizo la herramienta de Whisk que prácticamente ayuda muchísimo para poder generar estas. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo contenido más que vamos a empezar a subir dentro de acá.